Dad y se os dará. Historias de fe y fidelidad a Dios que invitan a la adoración, a la gratitud y a una entrega total. Historia de hoy. Hola, mi nombre es Juan. En estos momentos me gustaría contarte una historia. Mi historia en realidad. En el 2014 yo tenía 16 años. Como todo joven, yo crecí dentro de la iglesia, pero por cosas de la vida, por muchas tentaciones y muchas cosas que nos ofrece el mundo, solo iba a la iglesia por asistir. Luego me dedicaba a salir con los amigos, a ir a fiestas y ni siquiera obedecer a mis padres. Un día, 16 de junio del 2014, recuerdo que jugaba en el celular de mi padre y le llegó un mensaje diciendo: amor, ven, ya está preparada la cena. Me pareció raro porque no era el número de mi mamá. Además, papá estaba descansando con mamá en el dormitorio. Me levanté muy enojado y confundido, toqué la puerta, papá salió y simplemente le tiré el celular en el pecho. Recuerdo que cuando volví a la casa, desde ese día nunca más volví a hablar a mi padre. Mi papá era mi mejor amigo. Cada vez que yo llegaba del colegio, le contaba cómo me iba. Si es que me iba bien, le contaba. Si es que me iba mal, le contaba todas mis cosas. Él era mi confidente. Veía cómo mi padre intentaba explicarme las cosas, decirme que lo perdonara y decirme que todo había sido una confusión, pero yo no le creía. Mientras yo iba al colegio, entra una llamada diciendo: hijo, tu papá está un poco delicado de salud. Pues como yo estaba molesto con él, no me preocupé demasiado. 5 minutos después, recibo otra llamada de un hermano de mi papá. Y quizás él fue un poco más sincero y más duro y simplemente me dijo: hijo, tu papá ya murió hace algunas horas, tienes que ir a recoger su cuerpo. ¿Te imaginas cómo me sentí en ese momento? Se me vino el mundo encima porque quizás a pesar de que yo estaba molesto con mi papá, yo a él lo amaba y a él lo quería. Tenía muchos planes. A pesar de que estaba lejos de la iglesia, aún tenía el sueño de estudiar teología y de ser un pastor. Y había construido varios planes junto con mi padre de ir a estudiar a la capital. Mientras yo estudiaba, él trabajaba allí para apoyarme. Y cuando recogí el cuerpo de mi padre, encontré a varios colegas de él a su alrededor. Y entre esos colegas había una profesora, la cual se acercó y me pidió disculpas. Yo no entendía por qué, pero ella me dijo: ¿sabes qué? Yo fui la persona que mandó ese mensaje a tu padre aquella noche. Mi papá les había contado la situación a sus colegas. Luego se acercó otro colega, otro profesor, en el cual me mostraba un mensaje idéntico al de mi padre, el que había llegado a la misma hora. Tu papá en realidad nunca engañó a tu mamá, sino que a veces como colegas solamente jugamos. Y aquí la profesora pues envió ese mensaje a todos los colegas. Los resultados arrojaron que él murió por un edema encefálico. Y que a causa de ese edema, que es cuando una vena se rompe en el cerebro, había sido por la intensa preocupación y estrés. Y pues cómo no imaginar a partir de ese momento que esa preocupación había sido por su hijo, por aquel hijo rebelde que un día dejó de hablarle. Recuerdo que durante todo ese mes que yo no le hablé, recuerdo ver a mi padre llorar y orar, pidiéndole a Dios que por favor tocara mi corazón para poder perdonarle. Pero pasó algo interesante, que cuando yo revisaba las pertenencias de mi padre, encontré su Biblia y su lección de escuela sabática, esa que quizás muchos de los que están escuchando leen. Lo interesante fue que el miércoles 16 de julio del 2014 la lección estaba resuelta, mi papá la había leído. Yo entiendo que él murió después de haber estado en comunión con Dios. Quizás eso me da un poco de esperanza, de saber de que cuando Cristo venga, mi papá resucitará en la primera resurrección. Y si yo quiero volver a verlo, volver a abrazarlo,
y decirle que me perdone por haber sido un mal hijo. Necesito prepararme también para ese encuentro con Él. No importa los errores que tú hayas cometido, Dios está dispuesto a perdonarte. Dios está dispuesto a darte una nueva oportunidad. ¿Y sabes qué es lo más lindo de todo en mi historia? Que a pesar de que perdí a mi padre, yo llegué a terminar la carrera de teología. Ahora soy un pastor. Coloca simplemente tu vida y tus sueños en las manos de Dios. Y aunque parezca que todo se ha derrumbado, Dios te va a ayudar. Reconociendo las bendiciones de Dios y con un corazón lleno de gratitud y gozo, entreguemos nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración.